Hola, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Mi nombre es David Mejía. Yo quisiera compartir y hablarte acerca de dos libros muy importantes que encontramos en la Biblia. Dos libros que quizás no le prestamos tanta atención como libros del Nuevo Testamento. Y estamos hablando de Levítico y Números. En primer lugar, debemos entender que Levíticos y Números pertenecen a los Pentateucos. Los Pentateucos son los 5 libros que nosotros encontramos en la Biblia, como son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos 5 libros fueron escritos por el siervo Moisés, por el gran hombre de Dios. Especialmente Levítico nos menciona que fue escrito más o menos en el año 1440 a.C., justamente luego de que el pueblo salió de la esclavitud de Egipto. Más o menos en esa época data la historia de que fue escrito el libro de Levítico. Pero ¿qué nos enseña el libro de Levítico? Aparte de que es un libro que tiene sacrificios, ofrendas y un sinnúmero de leyes, realmente Levítico tiene una gran riqueza espiritual para el creyente actual. Y es que Levítico habla acerca de las ofrendas que Dios había indicado al pueblo que debía realizar para expiar sus pecados. Y no solamente para expiar sus pecados, sino para expresar la gratitud delante del Dios Todopoderoso. Imagínese usted que en ese tiempo había que realizar sacrificios para que Dios pueda perdonar sus pecados. Mas sin embargo ahora, en la iglesia actual, sabemos que por medio de Cristo Jesús, nosotros tenemos esa gran bendición, que Él murió una sola vez por todo el mundo. Y actualmente nosotros tenemos salvación a través de ese enorme y poderoso sacrificio. El Cordero de Dios fue sacrificado para que usted y yo podamos obtener una vida eterna y el plan de salvación. Asimismo, en el libro de Levítico nosotros encontramos un sinnúmero de leyes, leyes que Dios había entregado al pueblo, reglamentos, reglas que Dios había entregado al pueblo como reglas de pureza, reglas de santidad, reglas de cómo ellos debían vestirse, cómo debían comportarse, cómo debían alimentarse, cómo debía ser incluso su higiene. Incluso sorpréndase, leyes de cómo debían ser en el ámbito sexual. Así que yo le invito a usted, porque hoy simplemente estamos dando un resumen acerca de estos libros, pero le invito a que usted pueda investigar un poco más a profundidad acerca de estos libros muy interesantes. ¿Cómo nosotros lo podemos aplicar a la actualidad? Este libro que realmente fue escrito hace muchos años, hace mucho tiempo. Y es que nosotros debemos entender que así como Dios se encargó de separar al pueblo y de poner leyes al pueblo para que el pueblo pueda realmente caminar bajo los estándares de santidad que el mismo Dios Todopoderoso estableció en su palabra, asimismo el libro de Levítico actualmente nos enseña que Dios es santo y que debemos vivir una vida santa, porque eso es lo que nos enseña, la importancia de expiar nuestros pecados a través de Cristo Jesús. En conclusión, nosotros como creyentes debemos entender de Levítico la naturaleza de Dios, que Dios es santo, Dios es puro, y Dios necesita que nosotros como templo del Espíritu Santo, como templo de su presencia, vivamos en esa pureza y vivamos en esa santidad. Asimismo, quisiera compartirte acerca del libro de Números. Y es que Números pertenece también al grupo de los Pentateucos. Como ya hemos hablado al principio del video, sabemos que el libro de los Pentateucos fue escrito por el siervo Moisés. Entonces, obviamente, el libro de Números fue escrito por este gran siervo de Dios. Algo que también nos data la historia es que también fue escrito aproximadamente en el año 1440 a.C. Este libro de Números nos relata acerca de la peregrinación del pueblo de Israel en Egipto. Durante esos años, obviamente el pueblo vivió muchas experiencias, muchos desafíos, muchas tribulaciones, muchos momentos difíciles, entre ellos los más vividos o quizás uno de los más tristes. Fue la muerte de Aarón, fue la muerte de María y una de las historias quizás más impactantes fue la rebelión de Coré. Imagínese usted que este hombre quiso quitarle el liderazgo al gran siervo
Moisés. Encontramos estas historias que realmente marcan el libro de Números, pero también encontramos un sinnúmero de reglamentos para la organización del pueblo, que sin estos reglamentos lamentablemente el pueblo no hubiese podido estar organizado de tal manera. Pero algo que siempre me gusta destacar del libro de Números es que habla mucho acerca de la fidelidad y acerca de la bondad de Dios. En el Nuevo Testamento nosotros vemos un versículo y hemos escuchado por lo general un versículo que dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero para mí realmente Números es una evidencia palpable, una evidencia histórica de que Dios es fiel, de que Dios es bondadoso, de que Dios es amoroso con sus hijos. Porque en este libro de Números realmente nosotros podemos ver cómo el pueblo muchas veces le falló a Dios, cómo el pueblo muchas veces le dio la espalda a Dios, cómo el pueblo muchas veces le faltó fe, cómo muchas veces al pueblo le faltó convicción, le faltó creer en Dios, en sus promesas. Y es que Dios prepara en este libro de Números al pueblo para ingresar a la tierra prometida, pero lamentablemente el pueblo no pudo ingresar, a excepción de Caleb y Josué. Y es aquí donde nosotros podemos ver la bondad, podemos ver la misericordia de Dios en todo este tiempo, en todo ese tiempo de Números, en todo ese tiempo de este libro precioso. Historias realmente que nos hace poder palpar de primera mano cómo Dios ama a su pueblo, cómo Dios trató de incluir al pueblo en sus propósitos poderosos. Y sin embargo, nosotros como iglesia actual o como creyentes podemos ver este libro como una riqueza espiritual para nuestra vida. Porque cuántas veces Dios no ha querido bendecirnos, pero a causa de nuestra infidelidad nosotros no podemos ingresar a esa tierra prometida. A causa de nuestra desobediencia nosotros no podemos ingresar a esos propósitos poderosos que Dios tiene para con nosotros. Entonces realmente estos dos libros que pertenecen al Pentateuco son libros muy importantes que realmente tienen mucha enseñanza. Volvemos a repetir. Recordemos que Levítico enseñaba cómo Dios apartó a su pueblo, cómo Dios demuestra que Él es santo y que Él necesita un pueblo santo. Y como vemos en Números, cómo Él demuestra su bondad, su misericordia a su pueblo. Realmente son temas muy interesantes y libros muy importantes que nos da a luz del carácter y la bondad, la misericordia y la santidad de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.